Hola, muy buenas tardes, porque ya son las 12 en punto y es un placer para mí estar con ustedes en esta sección de Juego Limpio para seguir con estos conversatorios que hemos tenido últimamente en torno a sobre la práctica deportiva, la familia y el deporte en la infancia. Es muy importante que puedan ustedes acceder a estas temáticas y sobre todo que los expertos impartan, viertan su opinión, sus conocimientos para que todos ustedes estén cada vez más capacitados y puedan conocer otras áreas y otros rubros importantes de lo que es el deporte a lo largo de todas las etapas de su vida. Recuerden que aquí en Facebook Live se quedará después este en vivo grabado para que puedan visitarlo más tarde si en algún momento no les alcanza el tiempo para acabar de ver este conversatorio. Lo importante es que no dejen de estar al tanto de todas las actividades que estamos haciendo. Bueno, pues para iniciar quiero presentarles a nuestros especialistas del día de hoy. Quiero empezar hablando sobre el psicólogo Eduardo González, el cual es egresado de la Universidad Latina, es titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México en formación deportiva y actualmente trabaja con deportistas de alto rendimiento, tanto en deportes individuales como de conjunto. Uno de ellos es, él es parte del equipo de Isaac el Pitbull Cruz, boxeador profesional, y también trabaja en conjunto con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. José Eduardo, mucho gusto, bienvenido a este tu programa. Hola, buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes a todos. Y bueno, también tenemos a otro gran ponente de alto nivel, tenemos al profesor Pablo Castilleja, director técnico de fútbol profesional, egresado de la Federación Mexicana de Fútbol, con una sólida formación como analista y scout. También cuenta con un diplomado del MVP, lo que complementa su perfil profesional y actualmente se desempeña como auxiliar en los equipos femeniles media superior y superior, además de que es coordinador del programa de fútbol de extensión de la UNAM en las categorías juveniles, donde se dedica a fomentar el talento y desarrollo integral de los jóvenes futbolistas. Pablo, es un placer tenerte aquí. Buenos días, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a empezar este conversatorio, esta charla? Me gustaría empezar, ahora vamos con Pablito. Dime, por favor, Pablo, en esto que muchos justamente papás a veces, y digo tenemos porque yo soy padre, tenemos a veces esta inquietud porque ya saben que como padres buscamos lo mejor para nuestros hijos. Y la primera pregunta que todo padre se hace cuando su hijo ya empieza a cumplir alrededor de los 5, 6, 7 años, tal vez un poco más chiquito, cuando vemos que el niño le gusta hacer mucho alguna actividad en el juego o con sus compañeritos, o vemos nosotros como papás que tal vez tiene actitudes, ¿cómo podemos los padres identificar y apoyar las verdaderas pasiones deportivas de los hijos sin caer en lo que muchas veces pasa como adultos, poner nuestras expectativas en ellos? Bueno, eh, creo que lo más importante en esas edades siempre es guiarnos por el gusto de que él muestra, ¿no? Si los niños empiezan a mostrar interés, creo que es el primer gran eh, acercamiento a, entonces, apoyarlos en lo más que se pueda. eh, no llenarlos de información tal vez de más, porque ellos están descubriendo. Entonces, si hay cierta atracción hacia una actividad o hacia un deporte, pues darle las herramientas, ponerle los momentos tal vez adecuados, generarle las experiencias que él va a necesitar, porque pues depende completamente de los papás, pero que siempre intente seguir probando y probando y probando. eh, por ejemplo, en Federación Mexicana nos decía un profe justo de psicología que lo más recomendable es que practiquen primero un deporte individual para que tenga esta cosa de que se vaya conociendo su cuerpo, vaya conociendo sus capacidades físicas, y después, bueno, poder ya aventarlo a un deporte de conjunto. Entonces, creo que de inicio el apoyo total hacia el gusto, porque es así. Ya después, pues vienen otras cosas. Ok. Y en esta temática, así como la plantea ahorita Pablo,
profe Eduardo, coméntenos cuáles son las vertientes deportivas que uno puede encontrar en la infancia para también tener una idea, porque a veces uno como papá tal vez tiene expectativas muy altas y quiere que sea corredor de go-karts desde niño, ¿no? Y tal vez no es ad hoc a su desarrollo. Sí, claro, bueno, siguiendo también con lo que comenta este Pablo, pues también a esa edad también hay que recordarles a los deportistas pequeños que pues también enseñarles lo que es un deporte recreativo, ¿no? Que esto se hace básicamente en escuelas, en la convivencia sin ninguna, eh, se busca una competencia o un desafío máximo para la escuela, sino es más como convivencias y como también lo menciona, pues es enseñarlo a un deporte individual, para que ahí empecemos la guía de un deporte en conjunto y así empecemos con también enseñarle lo que es el deporte de competición y para que esto ya se derive, perdón, de hacia un ámbito más profesional. Ok. Por ejemplo, esta parte de la competitividad, ¿qué tan positivo es en su opinión eh, intensificar o exacerbar la competitividad en los niños para que se desempeñen de la mejor forma en su deporte? ¿Hay alguna edad para promover la competitividad o ellos ya tienen una competitividad nata en su experiencia y en su conocimiento, profesor Pablo? Y ahorita me dice, responde el profesor José Eduardo. ¿Cómo ven este parámetro? Porque muchos pensamos que lo mejor es que empiece a competir y nosotros promover esa competitividad en él. Bueno, ahí es complejo porque yo, en mi experiencia, creo que todos los niños son distintos y hay unos que ya son sumamente competitivos. Entonces, la realidad es que muchas veces se enganchan ya muy pequeñitos a esto de la competencia y a veces hay que nosotros modularles esa competencia. Hay unos que son de energía tal vez un poco más baja y, y también ayudan, creo que eso es lo padre del deporte conjunto, que si logras encontrar como el balance, los de energía tal vez un poco más baja, porque es la realidad, a veces existen, ayudan a los que tienen la energía más alta, porque normalmente los de energía más alta son los que son competitivos ya desde el día uno, ¿no? Y compiten por todo, compiten para ver, pues son niños, desde un jueguito de a ver quién llega primero hasta una tanda de penales en el caso del fútbol. Entonces, son sumamente competitivos, ya llegan así y creo que la tarea es modular. Y los que tal vez no les genera esta competencia, no tienen este espíritu de competencia tan arraigado, irlo promoviendo poco a poco, que los que son competitivos los van jalando sí o sí, porque normalmente funciona así, es como un efecto dominó, o sea, empieza uno a competir y todos los demás. Creo que la tarea aquí, como entrenador, es modularlo para que no se exceda, porque ya de repente es algo, si no le pones la suficiente atención, puede ser algo que no sea positivo para tu equipo e incluso los rivales. O sea, se puede desbordar si un entrenador Sí, no le presta atención. no, sí, muchísimo. Sí. Ok. Y desde esta perspectiva, ahora como el psicólogo deportivo, profesor, ¿cómo abordamos esta Sí, temática? sí, bueno, eso más que nada también se viene modificando desde la familia, ya que existe también esa pasión que se genera desde los padres o desde alguna figura que se tenga con el niño, en este caso. Y bueno, entonces puede también tener la proyección de, bueno, quiero seguir los pasos de mi papá o de la figura que se tenga, o a lo mejor también por presión en algunas ocasiones. Ok. Y esta, por ejemplo, ahorita que me mencionaba la figura, vamos a llamarle de autoridad o de apego principal del infante, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser positivo que nuestra misma pasión como padres los impulse a buscar su propio camino o en qué punto ya se vuelve dañino? Porque a mí me ha tocado percibir en algunas preparaciones o cuando trabajaba con niños, por ejemplo, en la Liga Maya en béisbol, en plena competición, los padres perdían la cabeza desde las gradas, gritando, insultando a los mismos padres que son entrenadores,
o a los niños de otro equipo y su papá está al lado, ¿me explico? Entonces, ¿en qué momento se mimetiza a veces la pasión del papá disfrazada de la pasión que debe tener el hijo? Sí, bueno, como padres buscas que tu hijo sea uno de los mejores dentro del campo donde se esté desenvolviendo en su deporte. Entonces, pues sí, también hay que tener una moderación específica hasta saber hasta en dónde como padres nos podemos ayudar o meter en tanto en el desenvolvimiento del, del deportista y también así dejar que haga su trabajo el entrenador. Ok, y ahora en esta parte es como la pasión. Ahora, en la forma, como decía el profesor Pablo también, y usted también, profesor Eduardo, la figura de la familia o de las familias que hacen actividad física o hacen algún deporte activo, ¿de qué manera puede influir ahora de manera positiva en el niño o los niños para que estos niños puedan tener una pasión longeva en su deporte? O sea, que no se aburran, que no les fastidie y que se vuelva algo genuino que los pueda mantener. Pero ¿de qué manera activa los padres pueden propiciar esto, profesor Pablo? Eh, es una parte fundamental. Empieza desde el tema de puntualidad, empieza desde el tema de lo que comentaba Eduardo, no meterles una presión extra. Ellos magnifican muchas veces todo y lo que lo mejor para el papá o para la mamá o esto es, bueno, lo tengo que llevar y pues tiene que llegar a las 12 del día y nos vamos a las 2 de la tarde y listo. Para él es un partidazo, para él va a ser su partido en ese momento el más importante. Entonces, eh, respetar ese espíritu que él tiene de magnificar las cosas, ayudarlo igual a dosificarlo, que se quite presiones, eh, no poner expectativas gigantescas sobre él, porque ahí es donde creo que puede llegar a quebrar. Eh, ¿Qué más? Me parece que pasa mucho por un tema emocional, un tema de ímpetu positivo hacia el vamos, que se sienta, que sea un momento del día o un momento de la semana que sea el más esperado. O sea, yo así lo veo. O sea, el día del juego tiene que ser el día más esperado, el día de la práctica tiene que ser su día favorito de la semana. Eh, yo siempre se lo digo a los papás. A veces están entrenando y la mamá le está gritando, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y el niño no se quiere salir, no se quiere salir. Le digo a la señora, ahí estamos haciendo el trabajo correcto. O sea, cuando él no se quiere ir, cuando él quiere llegar temprano, cuando me ha tocado que incluso los niños se duermen con el uniforme. Entonces, creo que ahí estamos en el canal correcto y si la mamá y el papá le ayudan a seguir incentivando esto, eh, su proceso será correcto y no dudo que será longevo. Ya después, bueno, entrarán diferentes etapas de su vida, pero si el fútbol o el deporte en general está acompañándolo siempre, creo que es algo que ya no se deja. Eh, lo hablo desde mi experiencia, ya nunca lo dejas, ya te quieres dedicar a esto toda la vida. Entonces, yo lo veo así, es más una cosa de ímpetu y de emoción positiva hacia esos días de práctica o de juego. Ok, muy bien. Y desde el aspecto ya más psicológico, profesor José, ¿cómo se puede ayudar positivamente al deportista infantil? ¿Cómo la familia puede ayudarlo también de forma positiva ya en otra perspectiva, que no sea también la del entrenador? Bueno, también recordemos que los niños pues también son el reflejo de los padres, ¿no? Entonces, si ellos también le inculcan una buena educación, obediencia o estar que siempre deben de terminar algún proceso que iniciaron, pues obviamente también esta pasión por el deporte se proyecta con ellos. Ajá. También se manejan dos tipos de pasiones en el deporte, que es bueno, en general es una fuente inagotable de que se tiene el ser humano para los atletas, ¿no? O sea, ya proyectado hacia un deporte en específico y
se maneja así, y de estas dos se desencadenan dos tipos de pasiones, ¿no? La obsesiva, que pues sí es el arraigamiento de ese deporte en el cual te quieres superar, quieres seguir dando lo mejor de ti, y también perdón, la otra, que es un poco más tranquila, que puede tener un poco más de eh, buscar la forma solamente de arraigar lo personal, sobre, que es como se basa en el autoestima y en otras necesidades personales solamente. O sea que podríamos ver o entender que el deporte en esta cuestión como un vehículo de las pasiones de las personas, del niño incluso, ¿no? Que es el tema principal, puede fomentar su crecimiento como persona o compensar ciertos huecos que en la misma familia por diversas circunstancias no se hayan acabado de estructurar bien. Sí. Ok. Ahora, en ese tenor, por ejemplo, como entrenador, profesor Pablo, no sé si recuerde que ahora que fue la Copa del Mundo, pero Luis Enrique no estuvo en la de Qatar. En Qatar no estuvo, ¿verdad? En la anterior, que fue en Rusia, ya ve que comentaba mucho que los papás no debían presionar a los niños y el entrenador tampoco debía presionar a los niños y que al contrario, en etapas iniciales, infantiles, el entrenador debería preocuparse más porque jugaran todos para desarrollar esa pasión que por tener siempre el goleador y tener marcadores abultados. ¿Usted comparte su opinión como especialista? ¿Tiene algunos matices? Cuéntenos. Bueno, sí, o sea, en el tema formativo es así. Me parece que ya es más sobre la estructura deportiva y los objetivos de cada institución. Puedes hacer equipos competitivos y uno que tal vez no sea tan competitivo, eh, pero la realidad es que sí, en edades iniciales o infantiles o sí, de iniciación, hay que, tienen que jugar todos y tienen que jugar en todas las posiciones y los tienes que dejar libres y de repente parece que, es que el entrenador no le está poniendo mucho caso, hay que dejar que ellos también se vayan responsabilizando, vayan empezando a tomar eh, protagonismo en su misma, más bien en su formación y en su equipo. Entonces, eh, todos tienen que jugar, sí, ahí lo comparto completamente. El tema de los resultados, pues, la realidad es que todos buscamos ganar, pero no puede ser no puede ser el objetivo número uno, al igual que el perder, no te da una radiografía verídica de lo que es esto. O sea, siempre antes de iniciar un proyecto se habla con los padres, se habla con los niños, eh, más con los padres, porque ahí aparece más la cosa de los papás, de esto de ganar, de que muchas veces los papás no entienden por qué hay tantas rotaciones o por qué entonces hay que explicarles que el resultado no puede atentar contra el proceso de sus hijos. Entonces, pudimos perder 3-0, ok, perdimos 3-0, pero apareció esto y jugaron estos y este experimentó acá. Entonces, el resultado no puede atentar contra el proceso del jugador cuando es un proceso bien hecho. Esa es la realidad. Creo que esta cosa de los resultados, de los marcadores abultados, no quiero sonar grosero, pero creo que lo hace más la gente muy improvisada, o sea, la gente que necesita demostrar con esos resultados eh, Su valor. que el proyecto está funcionando y no, la realidad no es así. Cuando hay un proceso bien claro, bien hecho, el resultado en estas edades o en edades iniciales o de iniciación no puede, no tiene relevancia alguna. Se siente padre ganar, pues sí, a todos nos encanta ganar, eh, pero no. Todos tienen que jugar y el resultado no puede atentar contra el proceso. Ok. Muchas gracias, profesor. Y en esta rúbrica o en esta línea que estamos partiendo de justamente lo que mencionaba, ¿no? Que es que el resultado no puede ir sobre el proceso. Profesor Eduardo,
¿qué tipo de pasiones se proyecta hacia el deportista infantil desde la figura de autoridad, que influyen ya sea positiva o negativamente para llevar a cabo este proceso que nos está describiendo el profesor Pablo como entrenador? Sí, bueno, también tenemos que entender que para los niños en el proceso de iniciación, pues también comienzan a explorar sus emociones, ¿no? Entonces también llevar un poco más sobre las pasiones que se manejan en esa perspectiva. Lo que comentaba hace ratito es los dos tipos de pasión que se manejan ya en el deporte como tal. Es en la obsesiva, que puede ser intrapersonal o interpersonal derivado a varias contingencias, como el sentimiento de aceptación social. Ujú. Esa, ese sentimiento está muy unido a lo que es la pasión. Además, como también se comentó, además de la proyección de los padres y o familias como los deseos no realizados por ellos. Por ejemplo, cuando los padres no llegaron a sus objetivos de deporte en una etapa élite, los padres obsesionados al deporte. También puede ser el padre que es entrenador o que tiene alguna formación de deporte o simplemente el padre que es el manager del deportista. Y también la pasión que es la armoniosa, que se realiza por gusto, por el amor hacia el deporte, en donde se realiza esto para generar unas experiencias positivas, promueven resultados adaptativos, tanto el bienestar, la autosuperación y el sentido de una vida cotidiana eh, general. Y por ejemplo, usted ya que tiene experiencia con atletas de alto rendimiento, más longevos, a veces no dimensionamos como padres, sin importar si llega a ser campeón mundial o profesional, y ahorita le voy a retachar la misma pregunta al profesor Pablo, sin importar el nivel al que llegue, pero los que ya han tenido ustedes experiencias a un buen nivel, cuando esos procesos formativos que describía el profesor Pablo tienen este truncamiento o esa obstaculización por un mal proceso a nivel psicológico, esta huella a nivel evolutivo, ¿cómo afecta el desempeño del atleta ya años después? ¿No? Imagínense que es un talentoso que empezó con buenas capacidades técnicas, tácticas, genéticamente tiene un buen tope, un techo muy elevado, mucho potencial, pero en este proceso de la presión, porque el papá descubrió que era talentoso, porque el entrenador descubrió que era talentoso, sacrifica lo que decía el profesor Pablo, el proceso por el resultado para que crezca, no lo sabe llevar bien. Psicológicamente, ¿qué tan grande se vuelve esta afectación en el atleta, profesor José? Sí, bueno, entonces lo primerito que se puede observar sería el estrés, la ansiedad por tratar de llenar esa proyección de hijo hacia el padre, ¿no? De que el padre empiece con eh, unas repeticiones de que tenemos que llegar a cierto resultado, no se debe de perder. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo te estoy enseñando cosas que me sirvieron anteriormente. Entonces, para el deportista proyectado existe una ansiedad, una depresión también. ¿Por qué? Porque al momento de no poder llegar a ese resultado tan deseado por el padre, pues obviamente también puede existir un tipo de rechazo, ajá, de a lo mejor de que no pudiste llegar a ser lo que yo necesitaba. Entonces también eso se proyecta hacia los deportistas. Obviamente ya con un tratamiento de psicológico específico, puedes empezar a manejar todo ese tipo de prejuicios que se tiene allegados del padre hacia el deportista. Ok. Y en su experiencia, profesor Pablo, ya en la práctica, llevando a los equipos que tal vez ya no estén tan chiquitos, tan formativos, pero ya son tal vez juveniles o ya incluso jóvenes adultos, ¿cómo interviene esto en el desarrollo de su capacidad, de su talento, o incluso en el mismo juego que usted haya notado que, ah, es que tiene el talento, tiene todo, pero bajo estas circunstancias siempre se me cae? Es muy complejo, ¿no? Creo que con lo que más te encuentras muchas veces es con la frustración que pueden llegar a mostrar. Eh, por eso
soy de la idea que no hay que poner expectativas muy altas. Eh, Tiene que saber que, lo voy a decir vagamente, pero tiene que saber que es bueno, pero no tiene que saber que es tan bueno, Ok, que el sí. papá sepa que es bueno, pero que tampoco es tan bueno. ¿Para qué eres bueno? Responsabilízate de eso bueno que eres, pero tampoco no todo lo que hagas tiene que salvarnos la temporada o salvarnos el partido, nada por el estilo. Él tiene que jugar más libre, él tiene que ser mucho más, pero lidiamos mucho con frustración porque entonces le ponemos expectativas muy altas y en el momento en el que no las cumple, se nos va para abajo. Entonces, eh, yo considero que ser muy cautos con el tema de qué les decimos, de cómo se los decimos. Eh, Siempre intentar, aunque sean jóvenes adultos, intentar que no todo lo que hagan es trascendental en la cancha y que más bien es de paso a paso y de paso a paso y que son parte de un reloj para que esto funcione, ¿no? Esto en el deporte de conjunto. Eh, no, si tú no funcionas tal vez completamente, no significa que no pasa nada, pero en el caso del fútbol, hay 10 más que van a correr por ti, pero también significa no vayas a echar la flojera, no porque haya 10 que van a correr por ti, entonces eh, pasa por ahí, con lo que se lidia mucho es con la frustración, ya entrando en la pregunta que concreta, frustraciones con lo que más nos encontramos por las expectativas que a veces ponemos o ponen los papás o ponen los mismos compañeros sobre ellas o ellos. Ok. Y en ese, bueno, sí, y en ese aspecto, pues lo que a nosotros nos convendría, pues es poner ciertas metas, ya sea de corto, mediano o largo plazo para los deportistas. Y por ejemplo, en esos rubros, aquí pues tengo un entrenador y a scout de talentos, tengo un psicólogo del deporte. Es prudente también desde pequeñitos en una escuela que se encarga de dar deporte formativo, tener la asistencia del psicólogo o eso es prudente desde tal vez edades más avanzadas. A ver, quiero escuchar la opinión de cada uno, profesor Pablo. No, o sea, es fundamental. Ojalá pudiéramos todos tener, y todos los equipos pudieran tener acceso a, pero es fundamental, es fundamental, es fundamental. Y en su caso, profesor José. Sí, sí, debemos de tener algún psicólogo deportivo en escuelas ya ¿para qué? Para precisamente ayudar a los alumnos o los deportistas infantiles a dosificar en algunas necesidades o algunas presiones que se tengan alrededor, ya sea con los profesores, ya sea con los compañeros o con la misma familia. Ahora, tal vez esto que puedo a continuación preguntar pueda ser algo como duro, pero también podemos ver la realidad de que podemos dentro del tiempo como entrenadores, como psicólogos, poner nuestro granito de arena, pero muchas veces el entorno en el que está imbuido el niño es lo que termina pesando más. ¿Cómo podemos afrontar esa situación como psicólogo, como entrenador? Porque muchas veces el sistema, la cultura física aquí en México, para empezar, sabemos que no es muy grande, ¿no? Y la poca que hay todavía no ha ahondado y permeado lo suficiente para crear esta conciencia en la parte tanto deportiva y psicológica dentro de los padres de familia para entender que los hijos no son extensiones suyas, no son eh, personitas donde vas a proyectar lo que tú no hiciste y que a veces lo mejor para que el niño desarrolle su potencialidad es aprender a dejarlo crecer. Me gusta mucho esta imagen que se hace de que un niño es como una planta, o sea, la planta tú le ayudas a crecer y le das abono y le das nutrientes, pero al final de cuentas tú no puedes decidir qué fruto va a dar, ni cuándo lo va a dar, ni forzarlo a que crezca de tal o cual forma. Él va a terminar de florecer cuando sea el buen momento y dar fruto cuando deba darlo, siempre y cuando tú le des lo necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo se lidia, cómo se trabaja desde esta perspectiva, pues con la otra parte del entorno del niño, profesor Pablo? Eh, es
es complicado porque siempre decimos, nosotros no los educamos, o sea, vienen acá, les intentamos dar ciertos valores que buscamos que lleven a su casa y la realidad es que muchas veces se llevan valores de la cancha para la casa y a lo mejor no son tan bien aceptados. Existe esa posibilidad. Pues, es raro, suena, uno podría decir, ¿cómo crees? Pues si estás aportándoles, pero pasa. Soy de la idea, mm, tal vez suena bastante apapachador, pero hay que hacerles un lugar súper seguro cuando vienen a entrenar, que sepan que es el momento en donde es su lugar seguro, es su momento. Ahí pueden sacar todo, que tengan gente con quien hablar, que tengan gente con ver, a veces correr, patear, es su lugar. Entonces, hacerles un lugar seguro, eh, no te puedes meter ni modo que le digas, no le hagas caso a tu papá en lo que te está diciendo, no le... Ahí es muy complejo, porque entonces al rato te avientas a los papás encima. Entonces, tener una línea muy clara, eh, hacer lo que te toca en el tema de los valores, que creo que hay ciertos valores que se ven en el deporte que te sirven ya para toda la vida y que hay que darle seguimiento, ¿no? Y que cuando estás en un hábito, pues, ya estás del otro lado, pero yo voy más por el lado de hacerles un lugar seguro. Eh, no sabemos realmente cómo vivan, no sabemos cómo duerman, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo comen, eh, qué tan presentes estén los padres, qué tan presentes estén negativamente, porque esa es otra. Entonces, ahí sí es un mundo de cosas. Creo que lo que nos toca a nosotros como cuerpos técnicos, como entrenadores, es hacerles un lugar seguro, que, que quieran estar ahí, que disfruten el estar ahí, e insisto, que no se quieran ir de ahí. Es muy buena recomendación. Y sí, eso me hace recordar algunas estrellas de fútbol que por ahí, o de otros deportes, ¿no? Que mencionaban, el deporte me salvó la vida porque me sacó de las calles, o me sacó de las malas influencias, era el único lugar donde quería estar, o es donde yo disfrutaba más, aunque estaba bien en mi casa. Y sí, como dice, crear esos espacios seguros, como bien lo dice, es una buena tarea que el entrenador tiene que buscar. Y desde la psicología, profesor José, ¿cómo podemos apoyar esta parte? ¿Cómo fomentamos este proceso o enfrentamos estas situaciones? Sí, el tema de los valores llegados desde casa es una parte fundamental sobre la producción de nuestro deportista. Manejar eh, la derrota, podríamos ponerlo de ejemplo, en el cual, bueno, podemos enseñar al deportista como padre que no es mala, sino simplemente aprender a manejar ese tipo de resultado. ¿Ok? Y en ese aspecto, ¿conocen algún ejemplo, alguno de los dos, del deporte? O sea, en el deporte profesional, que es buscado por los medios masivos de comunicación, tenemos ejemplos, ¿no? De deportistas que tal vez hubo una influencia positiva de sus padres hacia ellos, como también negativa, ¿no? La primera que se me viene a la cabeza, pues Michael Jordan y su papá, el señor Geoffrey Jordan. Tal vez sus métodos, como se ha recopilado en las biografías y eso, que ponía a competir a Michael con su hermano mayor, no sé si sean las más idóneas, profesor José Eduardo, pero recordemos que generó en Jordan esta mentalidad y este apego que cuando su papá aparece muerto, pues para Jordan fue significativo que decidió retirarse por primera vez del básquetbol. Ahí fue cuando se retiró, ¿no? Ese es un ejemplo positivo. No sé, por ejemplo, en el caso de Messi y su papá, o también hoy en día en Fórmula Uno Max Verstappen y su papá George Verstappen, ¿no? Que vemos que son atletas de altísimo nivel, que superan incluso la carrera profesional, en el caso de Max, respecto a su papá George en Fórmula Uno, pero, por ejemplo, la mentalidad y la personalidad que tenía Jordan no se parece mucho a la personalidad que tiene Verstappen. Incluso varios han llegado a comentar que Verstappen ha sido presionado en exceso desde niño para alcanzar
esos niveles. Sin embargo, estas cuestiones en el deporte profesional que ustedes puedan recordar o promover, pues son ejemplo de que justamente estos procesos donde los padres influencian, pues claro que pueden ayudar a descollar a los niños, o al revés, ¿no? Hay ejemplos de deportistas que los padres terminan truncándole la carrera y son tal vez más porque son los que no suenan porque se quedan a la mitad de la carrera. No sé si, creo que de los que sí descollaron y tuvo una vida muy difícil, y ustedes corríjanme, era Greg Louganis, clavadista, que todo el tiempo fue presionado por su familia, ¿no? Su padre sobre todo. Entonces hay casos ahí donde podemos ver estas cuestiones. Ahora, sabiendo esto, ¿ustedes creen que México como país tengamos un sistema que nos ayude a crear bien estas bases para tener atletas? ¿O qué necesitaríamos hacer para mejorar o empezar este sistema de formación de talentos o de desarrollo? Porque incluso si tú desarrollas bien a un niño, sea atleta o no sea atleta, estás apostando a cultura física en el futuro de tu nación. Y en años, en un par de décadas, esa buena cultura física sí te empezará a dar atletas. ¿Qué es lo que nos falta, profesor Pablo, en su opinión? Eh, qué complejo. Yo creo que pasa desde, faltan bases, o sea, creo que ni siquiera hay bases sólidas, esa es la realidad. Eh, Unificar procesos, creo que tendría que ser así, que todos tuvieran procesos similares, procesos donde cuidemos al atleta. Eh, Me parece que las escuelas tendrían que ponerle más atención al tema deportivo. Hay unas que lo hacen muy bien, pero la realidad es que hay muchas otras que no. Entonces, ¿por qué? Honestamente no lo sé. Eh, creo que es bien complicado eso. O sea, eh, insisto, estructuras claras, eh, estructuras para cada deporte. eh, en esta búsqueda de talento, pues probar lo de la primera pregunta que me hacías y que nos hacías, probar, probar. No sabemos si tenemos a un diamante en bruto por ahí o si tenemos a alguien que se va a apasionar por algo. Hay niños que conocen el fútbol, conocen el básquetbol y conocen el box y porque son lo que ven en la tele, pero realmente no sé qué tanto trabajo haya en las escuelas para promover otros deportes. Sería genial que hubiera, no dudo que haya, pero honestamente no estoy muy cerca no me siento con la capacidad de decir eh, si se está trabajando bien o se está trabajando mal. Tengo desde mi trinchera, creo que unificar procesos, unificar estructuras y, y más preparación, mucha más preparación de la gente que, que auxilia a estos atletas. ¿Ok? Y en su opinión, profesor José, Sí, no existe alguna estructura específica para inducir el deporte en México. La verdad, estamos yo creo que muy atrasados en ese aspecto. Como dice el profe Pablo, podríamos tener un oro, una plata, no sé, en judo, en clavados, sin saberlo. Ujú. ¿Por qué? Porque no tenemos esa orientación deportiva en nuestras escuelas, como solamente maneja fútbol, boxeo. Ahorita, bueno, ya es muy famosa también la Fórmula 1, que en cuestión, en ese aspecto, pues antes no se tenía tanto conocimiento como ahora, pero sí, no hay una educación deportiva en ese tipo de edades en México. ok. Y justamente nuestras queridas personas que nos están siguiendo ahorita en vivo empiezan a hacer sus preguntas también en el chat de la transmisión y nos preguntan, eh, cada uno de ustedes, ¿dónde pondrían el límite entre apoyar al hijo y apasionarse más que el hijo en cualquier actividad o deporte que haga? O sea, ¿cuál es
esa pequeña línea donde el entusiasmo acompaña al hijo o ya se rebasa y es mi pasión lo que avasalla y aplasta al hijo. ¿Dónde pondría ese límite usted, profesor Pablo? Eh, es delicado. Creo que cuando ya viene una indicación, ya algo ya no está bien. O sea, me parece que tú le puedes gritar a tu hijo lo que quieras porque pues es tu hijo, pero no puedes, uno, indicaciones, porque lo confundes, porque a lo mejor confundes a los demás, ya estás siendo demasiado invasivo con con la práctica de tu hijo. Entonces, mm, no gritos de, pues sí, de indicaciones. Evidentemente, te podrá encantar el deporte, podrá ser muy bueno, pero el que está en ese momento es el entrenador. Y, y en general es eso, yo creo. No hay que, cuando, cuando ya, es que no sé cómo decirlo, cuando ya se siente esta cosa del papá siendo demasiado invasivo con él, cuando el papá decide a dónde va a participar el niño, si hay diferentes competencias, cuando el niño tiene que empezar, evidentemente el papá tiene que decidir porque lamentablemente ellos los llevan, o afortunadamente, ellos los llevan, ellos los levantan, eh, ellos pagan muchas veces, pero, pero cuando el niño ya no tiene como, pues sí, decisión sobre cómo quiere hacer las cosas, creo que ahí te estás excediendo y habría que ajustar un poco. Ok. Y en su caso, ¿cuál sería su opinión, profesor José? Sí, desde que rebasas ese tono de voz en cuestión indicación, ya para nuestro deportista ya es un tipo de exhibir a él, que en ocasiones que no le está gustando al papá, eh, la forma de moverse, la forma de cómo conducir el balón, de pegar en cuestión de deportes de contacto, etcétera, ya existe una exhibición muy fuerte. Y entonces ahí es donde nuestro deportista se puede cohibir, ya no seguir con eh, esas indicaciones dadas por el mismo entrenador, que obviamente pues él tiene la comunicación, la dinámica diario para llegar a un resultado pues óptimo, y además que conoce también los diferentes compañeros que están en el deporte en conjunto, y también conoce las habilidades y lo que a lo mejor es meterle un poquito más de cosas para ayudar a un buen resultado. Ok. Justamente también nos preguntan, porque pues de repente varios padres nos ven a través de Facebook Live. Saludos a todos ustedes también. Eh, Uno como padre, si tiene algún consejo, alguna técnica, obviamente sabemos que esto no es terapia y que debe ser individualizada, ¿cómo podemos reconocer en nosotros que empezamos a sobrepasar esos límites? ¿O cuáles podrían ser nuestras red flags como papás? ¿Y qué hacer en ese caso, no? Porque, como bien decía el profesor Pablo, pues él es el que paga, él es el que los lleva, es el que los trae, y uno cae en el error de pensar que son sus posesiones los niños, ¿no? Entonces uno piensa indirectamente que su posesión, uno tiene autoridad sobre su posesión en todo, y se nos olvida que son seres humanos. Entonces, ¿qué técnica podría requerir como papá o como padres? Podríamos tener siempre presente que esta es una red flag de que seguramente voy a empezar a hacer lo que no debo hacer y voy a importunar al entrenador como el profesor Pablo, y ya a medio juego estaré incluso casi al lado de la banca diciéndole, ¿por qué no mete a este en lugar de este? ¿Me explico? Es complejo. Yo creo que va desde esta cosa cuando empiezas a cuestionar el tema de cuando, creo que cuando no está afectando al proceso de tu hijo, pero a ti no te está
pareciendo, porque en la concepción que tú tienes del deporte, eso ya no va o eso atenta contra tu hijo o contra tu tiempo, porque muchas veces pasa eso, es que jugó muy poco y es que, y ya perdí mi tarde aquí. Ahí creo que debes de empezar a pensar si estás haciendo si estás dando el mejor ejemplo, si estás aportándole realmente a la formación de tu hijo, sea en el deporte que sea, creo que ahí cuando excedes eso ya hay que ponerte un alto y muchas veces mm, tienes que ser como, bueno, yo no tengo hijos, pero me imagino que como papás tú solito te tienes que poner ese límite porque me parece que va a ser mucho más fuerte el día que tu hijo te diga ya no te metas o ya no te, ¿qué ha pasado? Me ha pasado que los niños terminan diciéndole a los papás, ya basta, ya, o sea, ya te estás excediendo demasiado. Entonces, sí, por ahí, es por ahí. Eso está duro. Y en su caso, profe, coméntenos, profe José. Sí, cuando ya se tiene por parte del papá esas ideas proyectivas de que a lo mejor en un grito le puede decir a su hijo, pégale así, ¿no? O dale el golpe en la derecha, o mándese cruzado, o, o manda el tiro en cierto lado de la portería, pues sí, yo siento que ya es un tipo de, ¿sabes qué? Mejor, a ver, no debemos de presionar tanto al deportista. Y bueno, algo que nos podría ayudar en ese aspecto, pues sería una comunicación abierta y honesta fuera de cancha o fuera del deporte practicado con el niño. Ok, y esta forma de dialogar con él, tengo que ser una persona más, asertiva, más tranquila, porque muchos Más padres, aunque lo hacen consciente. fuera de cancha, he visto que se suben desde el pedestal de la autoridad que tienen como padres, pero mm, algo que yo puedo decir como padre es que a veces nos cuesta trabajo reconocer que nos podemos equivocar con nuestros hijos y eso a veces no creo que esté mal, sino de repente, ¿sabes qué, hijo? Sí te grité, creo que no era el momento, tienes que respetar a tu entrenador, voy a tratar de no hacerlo. Y creo que a muchos papás a veces eso se les olvida. No sé, usted como psicólogo, ¿cómo ve esa parte? Sí, es la pasión que nos absorbe dentro de ver a nuestros hijos, ¿no? Como proyectados del deporte que más podría ser el que más nos gusta, de que a lo mejor nosotros decimos, no, es que no era falta, o algún comentario en que lo podemos exhibir y pues sí, manejar un poco más ese tipo de diálogos y obviamente también poner esa pauta en la que decimos, bueno, a lo mejor esto es lo que lo maneja así el entrenador, aunque no nos guste, pero bueno, también el entrenador es el parteaguas de ese equipo para llegar a la victoria, ¿no? Ok. Ahora, ya para ir cerrando el tema, me gustaría que cada uno me diera dos o tres pautas desde su perspectiva como entrenador o como psicólogo que pueden hacer los padres de manera positiva para que su hijo se pueda crecer en su deporte, o sea, que se apasione de la manera correcta, que pueda desarrollarse de la manera correcta, y si en un futuro es un talento deportivo, que sea un talento deportivo positivo, y si no es un talento deportivo, sea una persona con una cultura física funcional y que sea feliz. Profe Pablo, ¿cuáles serían dos o tres puntos que usted diría, esto es lo que creo que deben hacer como entrenador? Eh, Creo que generarles criterio dentro del ámbito deportivo, que, que entiendan que ellos toman ciertas decisiones, pero que el trabajo normalmente es el que va a decidir, va a guiar mucho de lo que hagan. ¿Qué otra cosa? Me parece que lo disfruten. O sea, me voy mucho por esa parte, porque creo que cuando lo disfrutas, cuando tienes si no logras llegar al máximo circuito o al alto rendimiento, que estamos hablando de que te dedicas a esto, si no lo logras, eh, que lo tengas como un buen recuerdo, que lo tengas
eh, que los valores que se te inculcaron ahí o que adquiriste ahí con ese criterio que te menciono, eh, te hagan una persona funcional, te hagan una persona que siga promoviendo el deporte, que sepas que el deporte tal vez sí es la mejor salida para cualquier problema que puedas llegar a tener, lo que es por ahí. Eh, y en general eso, yo creo que lo más importante es disfrutarlo, porque si lo disfrutas cuando se acaba, te quedas con un buen sabor de boca. Y si no lo disfrutas, aparece la frustración y si no lo logras, quedas resentido con el deporte, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que no, yo lo iba a lograr, pero me cobraban tanto. Existe, pues sí, lamentablemente existe, pero pues también no quedas tan resentido, esa es la realidad. La realidad es que muchas veces llegar al alto rendimiento es muy complicado y es diminuto el número de personas que lo logran, pero no significa que porque no lo lograste estés resentido con el deporte, porque entonces hablamos de otra generación cuando le toque, no va a promover este deporte, ¿no? Y va a ser, es que está mañadísimo y está, sí, lamentablemente existe, existe sí, pero, pero si nos escudamos desde Esa ese, trinchera. sí, es muy complejo. Entonces, yo creo que eso, disfrutarlo es lo más importante. Si no te gusta, es válido. Creo que lo que dijo Eduardo hace rato fue muy importante. Termina tu proceso, tu temporada o termina tu ciclo y busca otro lado donde lo disfrutes, porque pues a eso, bueno, yo creo que de eso se trata en general la vida, de disfrutar, de pasártela bien lo más que puedas. Excelente, muchas gracias. Y en su caso, Claro. profesor José, sus directrices. Claro, y más a esa edad, pues celebrar el progreso que se obtiene en cada competición, ¿no? Si, no sé, jugó 5 minutos, pues felicitarlo, hacerle ver ese apoyo emocional para que él pueda seguir, para que él pueda querer cada vez más ese deporte, ¿no? También pues establecer metas de corto plazo. ¿Para qué? Para que cada vez que se vayan cumpliendo, pues aumentar el autoestima, para darle esa sed de querer un poquito más y un poquito más, para que no tenga, o más bien no pierda ese amor por el deporte. Ok, muy bien. Pues, queridos profesores, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El tiempo voló en esta charla, la verdad, disfruté mucho aprender de ustedes, conocer sus opiniones como expertos y yo creo que los que están viéndonos al otro lado del live también lo disfrutaron y no me queda más que pues despedir ya el programa, agradecerles nuevamente su presencia y recordarles a ustedes, queridas personas que nos están viendo, que todavía el día de mañana tenemos otro conversatorio más aquí en Juego Limpio sobre los medios de comunicación colectiva como promotores de buenas prácticas en la afición deportiva. Entonces, estamos aquí al pendiente de ustedes a través de Facebook Live y nos vemos la próxima. Hasta luego.